El niño travieso le arrebató el avión de juguete a Charlie. Luego los estudiantes comenzaron a pasar el avión alrededor. Solo querían hacer una broma, pero algo mágico ocurrió. El avión de juguete se movió. Como por arte de magia, regresó con Charlie. Al ver esto, Charlie se llenó de alegría. Incluso su compañera de clase tenía curiosidad de saber cómo lo hacía. Solo Charlie sabía que el avión era un regalo de su padre. Esta vez, creyó que el avión estaba vivo y tenía conciencia propia. Quiso contárselo a su padre, pero su madre no se lo permitió. Así que Charlie se ató el avión a sí mismo. Luego se subió al techo, esperando que el avión lo llevara con su padre. Su madre lo vio y subió de inmediato. Afortunadamente, la madre de Charlie lo atrapó a tiempo y no ocurrió ningún accidente. El comportamiento de Charlie enfureció a su madre. Entonces mamá tomó el avión y lo encerró en una habitación. Por mucho que Charlie llorara o se enfureciera, su madre no le permitía volver a tocar el avión. Pero entonces, algo extraño ocurrió. El avión se estrelló contra la ventana y regresó a la casa. Brillaba rojo de ira, tratando a la madre de Charlie como una persona peligrosa. En ese momento, Charlie abrazó a su madre. La ira del avión se calmó y descendió lentamente. Por la noche, Charlie subió a escondidas a la azotea. Sostuvo el avión y rezó con devoción, esperando que lo llevara con su padre. Esta vez ocurrió un milagro. El avión de juguete despegó. Llevó a Charlie a través de los campos y luego sobre las montañas. Todos vieron a Charlie en el cielo y se quedaron sin palabras por la sorpresa. Al mismo tiempo, su madre también se dio cuenta de que Charlie había desaparecido y estaba extremadamente preocupada. Para empeorar las cosas, los militares ya habían descubierto el ovni. Charlie se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia y esconderse por un tiempo. Al día siguiente, los militares acordonaron la zona. Afortunadamente, Charlie no fue descubierto y llegó a una torre alta, pero de repente Charlie se desplomó. El avión no pudo ayudarlo, así que intentó buscar ayuda. Mientras tanto, la mujer encontró las notas de su esposo que le contaban todo sobre el avión. Al instante lo entendió todo. Entonces vio el avión por la ventana, como si estuviera viendo a su difunto esposo. Guiada por la guía del avión, mamá encontró a Charlie inconsciente en la torre. Afortunadamente, Charlie salió ileso, pero justo cuando estaban a punto de partir, un agente intentó apoderarse del avión y llevárselo para investigar. Pero subestimó su poder y solo pudo observar con impotencia cómo desaparecía. Al ver esto, mamá decidió no dejar que nadie se apoderara del avión, así que empacó todo y abandonó la ciudad. Pero a partir de entonces el avión perdió potencia y ya no pudo volar. Charlie no sabía qué había sucedido, pero sabía que podría llevarlo con su padre. Al igual que en el cuento de hadas, cavó un hoyo para el avión y lo enterró. Charlie colocó unas piedras y rezó fervientemente, esperando su resurrección. Pero no pasó nada, como si todo fuera una broma. Esto dejó a Charlie profundamente deprimido. Entonces, un hombre apareció detrás de Charlie, llamándolo suavemente por su nombre. Charlie no esperaba que su padre realmente regresara. Luego, los dos se sentaron en la playa y charlaron. Su padre esperaba que Charlie se animara y cuidara bien de su madre. Con estas palabras, su padre empujó el bote hacia el mar. El niño también se despidió de su padre. Entonces, su padre se alejó. Bajo la mirada reticente de Charlie, su padre se convirtió en una luz blanca y voló hacia el cielo. Finalmente, se transformó en una estrella fugaz. Cuando Charlie miró al cielo, pudo ver a su padre en el cielo, siempre velando por su familia. Pero si quieres verla, la película se llama El Avón.